Se levantó del asiento y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña sala, pensativo, preocupado. No podía dejar de pensar en el tema. Le incomodaba la idea de que algo se le hubiera escapado. Volvió sus pasos al escritorio para tomar y releer las notas que había estado haciendo. No había nada que pudiera hacer por ahora, más que esperar a hablar con los médicos que atendían a Joe como a Iván. Quizá hablando con ellos podría encontrar algo más. Era consciente que comportándose de esa forma tan ansiosa no haría que el tiempo avanzara más rápido. Así que decidió relajarse un poco hasta que llegó el día en que un César le dijo que hizo cita para hablar con ambos médicos de cabecera. Primero fue a ver a la doctora Bashar. No tardó en hacerle preguntas respecto a su actual paciente. Ella le contó todo cuanto podía sobre lo que podía. La visita de Joe al psiquiatra había sido por una fuerte tensión laboral que tuvo a finales del año pasado. Los brutales y espontáneos episodios de estrés y depresión casi provocaron que perdiera su trabajo. Sin embargo, fuera de ese hecho, Joe era una persona completamente sana. Completamente, repitió Joe como si aquella palabra desentonara en la oración. Bashan asintió antes de continuar. Le receté medicamentos para ayudarlo a superar el estrés. En todo el proceso estuve comunicándome con su psiquiatra y él me contaba cómo lo veía. En un par de meses tuvo una excelente mejoría y por eso dejó la terapia, dijo Joe. Eso parece, respondió la mujer, evidenciando su poco agrado de esa decisión. Me dijo que ya no era necesario seguir tomando las terapias. Yo le aconsejé que mínimo terminara la sesión aunque se sintiera mejor. Al final tomó la decisión que tomó. Ante el récord médico de Joe Lauren, no parecía que estuviera mentalmente grave al punto de desear atacar a sus compañeros. Al finalizar, se encaminó a ver al Dr. Lee, el médico de cabecera de pila. Entonces, hablaba Joe. Iván estuvo tomando terapias con un especialista, ¿verdad? Había ido directo al grano después de tomar asiento en el despacho del médico. Este último no dijo nada relacionado a lo mencionado. Primero le ofreció una taza de café, la que Joe aceptó por cortesía. Una vez la habitación se hubo llenado de la peculiar esencia del café, mientras una taza recién hecha de líquido reposaba en manos de Joe, Lee tomó asiento para responder al final. Sí, estuvo visitando a uno. Debería seguir tomando las terapias, pero se rehusó a ir con el especialista a pesar de insistirle que no lo dejara. Bueno, mientras no deje de tomar sus medicamentos, todo irá bien. ¿Todo irá bien? Pensó al momento que daba un sorbo al café para luego preguntar: ¿qué es exactamente lo que tiene? Una lesión cerebral traumática, consecuencia de un accidente automovilístico que tuvo a principios del año. Se trata de una pequeña contusión en el cráneo. ¿Qué tan perjudicial es una herida de esas? Depende del paciente y, por supuesto, de la fuerza de la contusión. Iván, ante los primeros resultados de las pruebas y análisis, no parecía que el trauma fuera tan grave. Sin embargo, cuando comencé a mandarle a hacerle más estudios, me di cuenta de que la contusión había sido más grave de lo que creía. Joe sorbió el amargo líquido mientras prestaba toda la atención a la explicación del médico. Algunos de los síntomas que comenzó a padecer fueron sentirse ansioso, molesto y excesivamente irritable. Por eso la recomendación de asistir con un psicólogo que finalmente le recomendó un psiquiatra. Llegó a contarme lo deprimido que se sentía. Su estado se vio peor por su descenso en el trabajo, llegando al punto en que lo descansaron. ¿Lo descansaron?, preguntó yo sorprendido. Él no tenía idea de que lo hubieran descansado, o dicho de una forma más dura, despedido, aunque era algo lógico si su carácter fue a peor. Vagamente recordó aquella visita que le hizo. Seguro que ahora Vila está viviendo del desempleo. Escuchar esas palabras de alguien que lo conocía lo suficiente a modo físico y mental hacía verlo todavía más sospechoso de ser el atacante.
Probablemente el ataque fue por motivo de un arrebato de cólera, y pensar en aquella posibilidad terminó preguntando: ¿esa clase de contusiones pueden provocar en los pacientes algún problema emocional o ser inestables? Lamentablemente sí. El médico lo miró a los ojos, a saber lo que sucedió en el centro militar. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. La mayoría de personas que sufren de eso, si no siguen a pie de la letra un medicamento preciso, suelen tener problemas para controlar sus impulsos. Ya veo. Yo asintió, entendiendo todo. ¿Alguna otra anomalía que sufría Iván? Comenzó a sentirse cansado. No podía conciliar el sueño porque alucinaba. Tenía constantes pesadillas, que son síntomas muy comunes, pero le receté medicamento especial para evitar que la hinchazón se inflame y se agrave. Hipotéticamente hablando, ¿qué pasaría si dejara de tomar los medicamentos?, preguntó, teniendo una idea de la respuesta. Su estado cambiaría drásticamente, sus sentidos se alterarían, la contusión empeoraría. Y eso fue lo que hizo, pensó inmediatamente yo al recordar lo que había dicho la vecina sobre él, que era una buena persona, contrario a lo que pudo notar él cuando fue a verlo. El actual Iván Vila era una persona más agresiva. Quizá se le olvidó seguir con el tratamiento después de que lo despidieron. El doctor Lee continuó: la última vez que lo vi fue para recetarle pastillas para conciliar el sueño, unas más fuertes porque las que se tomaba. Espere, ¿qué dijo?, preguntó al verse distraído en sus pensamientos. Que le receté pastillas para que pudiera conciliar el sueño. Como le dije, el insomnio es uno de los síntomas más comunes. Dormir, cansancio. Esas palabras resonaron en su cabeza una y otra vez, como si éstas fueran la clave de algo y estuvieran relacionadas entre sí. Y como si se tratara de un flechazo, un recuerdo vino a su mente, las palabras de Álvaro Cerrato. Estaba muy cansado. Mis párpados ya no se podían mantener abiertos. Cerrato le mencionó que había caído inconsciente de forma inmediata después de la primera puñalada. Hasta ahora era que comprendió la razón de eso. Cayó dormido. No se desmayó por haber perdido sangre. Una persona deseosa de vivir podía aferrarse a la vida aunque estuviera en semejante situación. ¿Por qué las víctimas no se defendieron? Algo todavía más extraño era que las víctimas no reconocieron al agresor, no describieron que llevara una máscara, tan solo decían que no recordaban su rostro. Eso podía indicar que estaban perdiendo el conocimiento mucho antes de ser apuñalados. Debió ser un efecto secundario de las pastillas. Yo abrió los ojos al descubrir eso, mas un sinfín de preguntas se le vinieron a la mente. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Eran algunas de las interrogantes que se formulaba. Tenía que irse. Hablar con Lee le ayudó a tener un mayor panorama de lo que tenía que buscar. Volvió por última vez la vista a la taza de café que había dejado sobre la mesa, dispuesto a despedirse e irse cuando algo vino a su mente. Pero claro, Joe se levantó del asiento, se despidió de Lee y ni tardo ni perezoso salió del despacho. Tenía una idea de lo que sucedió aquella noche del miércoles, también algunas pistas que incriminaban al culpable. Sin embargo, no eran lo suficiente para incriminarlo. Debía seguir investigando. Sacó su celular y marcó al hospital. Necesitaba saber algo crucial. Debía hablar de nuevo con el señor Álvaro. Cuando estaba en la sala, ¿bebió algo, como un refresco? ¿Hay algo que todos los soldados comparten para beber?, comenzó a interrogar yo una vez le pasaron al señor Cerrato. El hombre pareció hacer memoria. Sí, respondió, hay un garrafón de agua. Todos tomamos de él. Yo no sospechó de garrafón. Si el militar disolvió las pastillas en el agua, todos los soldados que tomaron de ésta antes o después caerían dormidos. De esa manera la policía sospecharía. Como resultado, hubiera habido una investigación más profunda, pero no fue así. Vasos, pensó. ¿Qué utilizan para tomar el agua? Utilizamos vasos desechables, respondió lo evidente.
Ahora que lo recuerdo, antes de ser atacado, tomé el último vaso de papel del paquete. Saber eso era lo único que deseaba escuchar. He ahí a un testigo. Todo comenzaba a tener solidez a su vista. Sin duda alguna, Iván debió utilizar las pastillas fuertes que su médico le recetó. Debió pulverizarlas para llenar los vasos y no se dieron cuenta porque se disolvió con el agua. Al día siguiente, el detective regresó al domicilio de Iván Vila, pero esa vez Joe se quedó en el auto, vigilando a que el hombre saliera de la casa. En ese apartamento se encontraba la pista que la policía no pudo encontrar y era clave para la investigación y detener al culpable. Desafortunadamente, no pudieron dar con esa pista simplemente porque el dueño, Vila, se encontraba supuestamente de vacaciones. No podían entrar a su hogar sin su permiso y no pudieron pedir una orden judicial para inspeccionar el hogar porque se descartó como sospechoso principal. Ante la salida del estado de Iván, la policía dio por sentado que él no pudo cometer el ataque, creyendo que él ya se encontraba en Texas cuando sucedió susodicho. Un par de horas de espera, Iván por fin salió, bajó por las escaleras y comenzó a caminar, alejándose del edificio de apartamentos. Yo vio ese momento como la oportunidad perfecta para entrar. Bajó del auto cubriéndose con la capucha de la gabardina y colocándose una mascarilla. Subió sigilosamente por las escaleras. Aprovecharía el entorno de la oscuridad. Lo que iba a hacer era un delito, pero ¿qué más daba si era para detener a un hombre peligroso? Al acercarse a la puerta, giró la perilla esperanzado de que estuviera abierta. Para su fortuna fue así. Debía apurarse porque el que estuviera abierta significaba que el dueño no tardaría en regresar. Una vez adentro, en aquel pequeño apartamento, buscó el cuarto de baño. En el botiquín, al no encontrar más que un bote de pasta de dientes, varios cepillos de dientes usados, crema para afeitar y cuchillas, se dirigió a la última habitación. Ahí fue donde encontró, arriba de un buró, muchos frascos de pastillas, benzodiazepinas, saleplón, entre otros fuertes medicamentos. Tomó varias fotos de eso. Usando unos guantes de látex, abrió el cajón e indagó en el interior para encontrarse con algo todavía más delatador. Allí había un cuaderno, en el cual, en la mayoría de las hojas, rezaba la oración «Todos son mis enemigos», escrita una y otra vez con letra tan grande que abarcaba casi una página completa. Ellos lo son. Me destituyeron. Los odio, los odio, los odio. Deseo que estén muertos. Eran algunas otras frases que se encontraban escritas con fuerza y furia, evidenciando su gran rabia al escribirlas sobre el papel porque en algunas partes se había roto. Volvió a tomar fotos de algunas páginas. No cabía duda, Iván había sido el asesino de Paul Austin e Isabel Vasco. Su enfermedad había llegado a una fase que no pudo controlar y por ello actuó con frenesí al atacar a sus compañeros. Sintió rabia al ser despedido y deseó dañar a los trabajadores de aquel lugar. No obstante, todavía tenía un poco de cordura como para haber planeado sus movimientos. Joe salió de la casa, encontrándose al pie de las escaleras con Iván. Este último se limitó a verlo de forma fugaz y subió ignorándolo. Joe alzó la vista para observar cómo el hombre entraba a su morada. Vestía de manera vagabunda. Su barba abundaba todo su rostro, y en esos escasos segundos que lo vio, alcanzó a oler el fuerte aroma a alcohol que emanaba del hombre. El accidente había arruinado su vida. Iván había sido solo una víctima más de la desdicha de la vida. Aún así, debía pagar por sus crímenes. Debía estar en la cárcel. Joe se encaminó a la camioneta, subió a ella y, alejándose de aquel barrio de la muerte, dio por concluida su misión, dejándoselo saber a un César. Para el inspector de homicidios del Departamento de la Policía Municipal,
El caso 32 está resuelto. El nombre del asesino del incidente de la milicia es Iván Vila, culpable de atacar a varias personas del departamento del ejército. 2 bajas y 3 heridos. 1. En su departamento se encontraron varios frascos de pastillas para dormir, el arma que utilizó para debilitar a sus víctimas. Los vasos desechables fueron utilizados para eso. Por esa razón sus víctimas sobrevivientes se sentían cansados antes de ser atacados. 2. El doctor de cabecera del susodicho tiene todo un informe médico completo de lo que su paciente sufre. Pueden colaborar con él para mayor información. Iván Vila sufre una lesión en la cabeza, lo que lo llevó a atacar como venganza a sus excompañeros. 3. Su salud mental se agravó tras dejar el tratamiento predestinado que le dio su médico de cabecera. Aquello provocó que una ira incontrolable lo invadiera. 4. Garabatos hechos a puño y letra claramente muestra de lo que siente por dentro. 5. Su supuesta visita a Texas fue una falsa coartada para no ser interrogado personalmente por la policía y evitar que inspeccionaran su casa o se viera aún más sospechoso de negarse a que inspeccionaran su departamento. Dejo estas pruebas en sus manos. Ustedes sabrán cómo proceder en este caso. Se lo dejo en sus manos. Atentamente, yo. El inspector de la policía dejó la carta escrita en computadora sobre el escritorio. Miró las fotos que estaban en el sobre adjunto a la carta. Eran las pistas que les hacía falta. Fotografías de los frascos de medicina, de las fuertes oraciones escritas en una libreta del sospechoso, hasta la dirección del médico Lee y la del mismo Iván Vila, el ex militar, y el nombre de los testigos que pueden declarar que los 5 tomaron agua antes del ataque, añadiendo otro papel aconsejando investigar los vasos desechables que se utilizaron el miércoles 5 para identificar que, efectivamente, se utilizaron para atontar a las víctimas. El inspector sonrió mientras sentimientos encontrados se formaban en su interior. Algunas palabras descritas en esa carta anónima le resultaron una directa ofensa hacia el trabajo de la policía. No obstante, hasta él admitía que yo había hecho un excelente trabajo. ¡Ay! De nuevo hizo de las suyas, detective de las sombras. Soltó en un suspiro. La investigación se reabrió de nuevo con un nuevo enfoque.